Bueno, pues un cordial saludo para todos en esta mañana y nuevamente estamos aquí para aprender, crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a tener un inicio, vamos a mirar el libro de Eclesiastés. Pero antes, les invito, vamos a cantar un himno de nuestro himnario que se llama Bendiciones, ¿cuántas tiene ya? Una pregunta, ¿verdad? El número 436. Gracias. Aquí llegó el tintico de la mañana. La delicia de todas las mañanas, ¿verdad? Y de todos los días, a toda hora. Un tinto no cae mal. Siempre es bueno y muy saludable. Así es. Bueno. Entonces, como les dije, nuestros himnarios, himno número 436, bendiciones, ¿cuántas tiene ya? Por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira, cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tiene ya, bendiciones Dios te guarda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tiene ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuántas tiene ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Te sorprenderás. Qué interesante, qué bien. Terminamos con el cafecito. Y como les dije, libro de Eclesiastés. Ya lo tienen abierto. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por estos momentos que nos permites agradecerte, Señor, principalmente por la vida de nuestro Señor Jesucristo. E igualmente aprender de tu palabra, crecer espiritualmente. Y Señor, que ojalá todo esto que escuchamos, que nos aconsejas cada día, lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les dije, vamos a mirar
el libro de Eclesiastés. Eclesiastés básicamente quiere decir hombre de asamblea, también quiere decir orador, quiere decir predicador, maestro de sabiduría o filósofo. Entonces, cualquiera de estos adjetivos quiere decir igual que el libro de Eclesiastés. Incluso en mi Biblia dice Eclesiastés o el predicador, pero tiene varios sinónimos que conllevan al mismo pensamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente trata de la filosofía humana y un poco de insensatez que nos habla allí. ¿Quién lo escribió? El gran sabio Salomón. Salomón escribió varios libros, entre ellos está este, ¿no? Vemos por allí los Proverbios, vemos Cantar de los Cantares, aquí tenemos Eclesiastés. Entonces, vemos que Salomón experimentó con su propia vida todo lo probó. Ahí nos cuenta su historia en muchas cosas como filósofo también que él vio, todo lo que estudió, lo que pudo hacer, todas las leyes naturales, todo con respecto a la filosofía, a la psicología. Llegó también a muchos límites, a los límites del placer, ¿verdad? Tuvo en muchas maneras muestra un comportamiento también un poco egoísta. Llegó a ser politeísta, ¿no? ¿Saben? Politeísta es seguidor de muchos dioses. Y dio muchas clases también de moralidad. Y bueno, encontramos muchas cosas con respecto al rey David, al rey Salomón, hijo de David, en este libro de Eclesiastés. En algunas ocasiones también fue un poco conflictivo, pero bueno, no, dice que se llevaba bien con todos, como cuando nos queremos llevar bien con el vecino, ¿verdad? Que a la final no discutimos y todo viene a ser respetable. Bueno, este es Salomón, nos dejó un gran legado sobre la insensatez del hombre a través de sus escritos. Antes de Eclesiastés quiero leer en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Un versículo. Primera de Reyes 3:9 dice, o una pregunta, él responde al Señor, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, cuando el Señor le entregó el pueblo para gobernar, él en su corazón sintió que era algo difícil o algo complicado. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Pero ¿para qué quería corazón entendido? Dice, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno, lo malo. Aquí vemos una expresión ya mucho más terrenal, ¿verdad? Cómo gobernar todo lo material, todas las cosas, tu pueblo, da un corazón entendido, cómo juzgar, cómo ser justo. Y ahí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 11, vemos algo también de Salomón, del 1 al 4 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Aquí estamos viendo algo de esa parte de Salomón. También dice en el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Parte de ese gran sabio Salomón, ¿verdad? En el verso 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, aquí hay una pequeña comparación con su padre David, y no fue como David, ¿verdad? Que dice que David fue como el corazón, como Dios, como mi corazón quería el Señor. Entonces, Salomón fue un rey, el tercer rey de Israel, y fue diferente. Y este gran rey, pues, ¿qué podemos hablar más de Salomón? Gobernó bien, era un gran economista, un gran político, y fue un hombre de paz. Durante su reinado no hubo guerras. Hasta cuando David, su padre, hubo guerras, pero cuando entró Salomón, él gobernó de esa forma. El Señor le dio esa sabiduría para gobernar, para crecer, le dio mucho poder económico, tuvo de todo. Y no hubo guerras durante el reinado de Salomón. Entonces, esto es interesante. Vemos que venía mucha gente de muchas partes de otros países para hablar con Salomón, como para entender, como cuando hoy en día se consigue un coaching, una persona conocedora de un tema para que le ayude y le guíe, el coach, ¿verdad? Bueno, entonces eso hacía la gente. Llegaban hasta donde Salomón para que les instruyera y como que les compartiera de esa sabiduría que él tenía. Entonces, Salomón tuvo en su vida hizo esas diferencias con respecto a los anteriores. Escribió, y aquí escribió, entre otros, como dije, el libro de Eclesiastés. Este libro también fue muy controvertido al principio, cuando muchos eruditos en la antigüedad, por allá en 1800, 1600, leyeron la Biblia mucho antes. Muchos no estuvieron de acuerdo que Eclesiastés hiciera parte de la Biblia. Es un libro muy controvertido por todo lo que ahí se dice. Es verdad, al principio dije la insensatez del hombre. Él muestra cómo será, lo torcidos o cómo somos también muchas veces ineptos los hombres, porque aquí eso es lo que muestra muchos pasajes de este libro. Y encontré que hay un contradictor de aquella época muy, muy fuerte, más que todo en su momento contra la religión católica, que era la que inicialmente era, por decirlo así, mandaba, ¿no? Hace muchos años. Este contradictor se llamaba Francois Marie Arouet. En otras palabras, el famoso filósofo Voltaire. Es un francés. No sé si se pronuncia Voltaire, ¿verdad? Un francés. Nació en 1694, o sea, ya tiene su tiempito que nació este señor allá en París. Entonces, Voltaire enfiló sus críticas más feroces y iba dirigidas contra la religión. Entonces, él consideraba que en la mayoría de sus formas era una fuente de ignorancia e intolerancia. Así criticaba la religión. Ignorancia e intolerancia. Y perteneció a un grupo que se llamaba francmasonería. Todos hemos escuchado o oído hablar de la masonería. Es otro grupo que tiene también sus conceptos. Entonces, Voltaire era por decirlo así, anticristiano. Criticaba mucho en ese momento, como dije, la religión católica. Odiaba el fanatismo. Y lo enfilaba como que era todo esto un engaño de los sacerdotes. Entonces, él utilizó mucho, y muchos han utilizado el libro de Eclesiastés para tergiversar cosas como caballito de batalla a su favor. Entonces, este señor Voltaire se dice que escribió alrededor de 50 obras de teatro y más de 20,000 poemas, y en todas siempre allí, ¿verdad?, la espinita, y muchas veces ha basado en contra de la palabra, pero utilizando este libro, Eclesiastés, ¿verdad?, que como dije muestra la insensatez del hombre. Entonces, este Voltaire no se consideraba ateo, se consideraba deísta.
Entonces yo dije, que es deísta, ¿verdad? Porque ateo es que no cree en Dios, pero él no se consideraba ateo, ¿sí? Deísta. Sin embargo, dice que el deísta, bueno, cree en un ser supremo como fuente de la existencia. O sea que él no creía en nuestro Dios de la palabra, pero según él tenía su propio Dios porque creía en un ser superior. Creía que había alguien por el cual nosotros existimos. Y el punto es que este señor no establecía ningún dogma ni ninguna doctrina a seguir. Había un respeto por alguien, pero a su manera, no como está escrito en la palabra. Y si hemos visto, Dios, la palabra Dios aparece en la palabra. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí parte todo. Este señor entonces creía en, de pronto sí, pero de pronto no. Y tenía su propio Dios. Entonces, bueno, ese era Voltaire, uno de los tantos que han hablado de la religión y basado más que todo también, como dije en el libro de Eclesiastés. Pero bueno, entonces, después de haber hablado de el escritor, ¿verdad? De Salomón, vamos a ver a través de Eclesiastés muchas cosas, etapas de la vida. También vimos uno de tantos contradictores que ha tenido la palabra, muchos. Y sin embargo, cuando murió este señor, dice que la enfermera le preguntó, ajá, ¿y usted qué opina del demonio, del diablo? Y dijo, mejor no quiero tener, antes de morir no quiero tener un enemigo más. Entonces una expresión que realmente creía en Dios de alguna manera, no creía en Satanás y lo creía como su enemigo. Dijo, no quiero tener un enemigo más. Y parece que en el último momento sus últimas palabras fueron, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y recordemos que esas palabras fueron del Señor Jesús. Entonces, muchos son contradictores, pero al final como que en arena movediza, ¿verdad? No encuentran realmente un piso firme para contradecir. Hablan por hablar. Este señor fue un gran escritor, pero utilizó, como dicen en el Eclesiastés, caballito de batalla para hablar, digamos, a su favor, a su manera. Pero bueno, esto es parte de historia y que aprendamos un poquito más de las cosas. El libro de Eclesiastés, que lo escribió el gran sabio Salomón, y se dice también, o lo vemos a través de todo esto, Salomón se le dio sabiduría, fue sabio para gobernar más en las cosas materiales, en las cosas económicas, en el pueblo, para juzgar. Pero la parte espiritual no era el fuerte de Salomón. Ahí hay una gran diferencia. Que de pronto es como el gran economista, ¿verdad? Que va a la universidad y aprende a manejar todo lo que puede coger, palpar, puede ver. Pero su parte espiritual, ¿verdad? De pronto muchos no creen ni en Dios como este señor, pero son buenos manejando cosas materiales. Y de pronto Salomón está un poco en ese plan, que le dio sabiduría al Señor para manejar un pueblo, para gobernar un pueblo, y el Señor le dio todo para que gobernara como lo hizo. Entonces, Dios realmente en Salomón no fue su prioridad. Creía en Dios y realmente ahí lo habla, pero no era su fuerte. En un sentido, pues, él pidió sabiduría fue para las cosas materiales. Entonces, ahora sí, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Él se proclama el predicador y sabemos que es Salomón porque habla hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, David tuvo muchos hijos, pero uno solo fue rey, que fue el rey Salomón. Entonces, aquí ya estamos viendo que él mismo está escribiendo el libro, habla de él y ya dice de dónde viene. Y en el versículo 12, adelantándonos un poquito, dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, ya ahí él corrobora más adelante que sí es Salomón quien está escribiendo estas palabras en este libro. Y en el versículo 2 hay algo interesantísimo, elevado a la máxima potencia. Dice, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2,
Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí ya como quien dice, pare de contar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad la encontramos en el libro de Eclesiastés alrededor de 37 veces. Como dice uno por ahí, contadas que se pasó una o se contó una de más, pero 37 veces. Vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo busqué en el diccionario y los términos para tener, porque todos decimos, no, es vanidoso, es vanidosa. Esa palabra la utilizamos mucho, ¿verdad? Vanidad dice que es el orgullo de una persona que tiene en alto concepto sus propios méritos. Entonces, los que hacen, ¿verdad? No, yo hice, yo hago y soy, ¿verdad? Tiene en alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado. Entonces, hace las cosas para él, para que lo miren, para mostrar de pronto, ¿verdad? Y que sea considerado por ellos. Entonces busca de pronto alguna idolatría, de pronto muchos seguidores. Y eso lo estamos viendo, la vanidad hoy en día por las redes. ¿Cuántos likes, verdad? Hoy nos medimos por likes. Digo nos medimos porque cuando yo pongo una publicación miro cuántos me gusta tengo. Qué terrible, cómo encuentra uno las cosas, ¿verdad? La vanidad. Estamos cayendo en esa vanidad. En esos logros por nuestros propios medios. Y así lo dice, está escrito de hace muchos años, ¿verdad? Que quieren endiosarse. Bueno, nosotros de pronto no al máximo. Uno mira cuántos likes tengo por saber cuántos amigos, cuántos están viendo, con cuántos tengo contacto. Pero muchos lo hacen con otro pensamiento, para competir con otros. Y hoy en día dan dinero al que más like tenga. Y bueno, una cantidad de cosas. Nosotros, cuando yo monto estos videos, a mí el YouTube me pregunta que si quiero ganar dinero con esto. ¿Verdad? Es hasta eso. Entonces yo digo, no. Las publicaciones son públicas, no quiero ni un solo centavo. Que sean públicas, que la vieran, que la vea el que quiera, que la publique, lo que quieran con respecto a la palabra, porque esto es palabra de Dios, que es para todo el mundo. Y no debe ser así, ¿verdad? Que yo entonces, no, tengo mis publicaciones, quiero ganar un dinero por eso. Así no son las cosas. Entonces, eso es lo que es la vanidad, ¿verdad? Que se cree que es una persona muy atractiva también en su físico, se cuida. Hoy en día vemos cantidad de operaciones que se hacen tanto hombres como mujeres. Ya hoy en día se ponen el anillo aquí, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi pueblo siempre a los cerdos era que les ponían un anillo aquí para poder amarrarlos. Hoy en día no, hoy en día todo el mundo quiere poner el aretico y en las mujeres es ya el común, pero en un varón ya es diferente la cosa y sin embargo ya allá vamos, así. Entonces quieren ser atractivos para los demás, ¿verdad? Pero en el fondo sin un propósito, sin una meta, simplemente tener, que me vean, pero el día que se muera, nada. No hay operaciones, no hay dinero. Al mismo sitio vamos a dar todos este cuerpo, a la misma parte. Pero el alma sí no va a ser al mismo sitio. Todos sabemos, lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando hicimos decisión de fe, entregamos nuestra vida al Señor, nos comprometimos con el Señor en recibirle para cumplir sus mandamientos. Y tenemos asegurada salvación eterna. En un cuerpo nuevo, dice el Señor, ¿verdad? Ya no, a este cuerpo que aquí enterrado se va a descomponer, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener algo diferente, una vida diferente. Eso es lo que nos hace que no vamos a ser como estas personas sin un propósito, sin una meta. Todo lo tienen, todo lo creen tener aquí en la tierra, son los más, ok. Pero si no escuchan la palabra y si no hacen decisión de fe, de nada les va a servir todo el poder y todo lo que tengan en esta tierra. Y Salomón lo hace ver aquí. Nos hace ver, como dije, insensatos. Eso es lo que somos, unos insensatos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esa palabra vanidad nos abre
mucho hacia muchas cosas. ¿Qué nos quiere decir el escritor a través de esta palabrita? Vanidad de vanidades. Y dice, ¿qué provecho? Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El Señor sí nos dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Desde Génesis está escrito. Pero sí, nos afanamos porque realmente tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Hay una sensación de necesidad, de tener, pero el Señor nos provee, tenemos que confiar en el Señor. Y muchos podemos decir eso, gracias Señor, porque nunca nos ha faltado un plato de comida a la hora de la cena, del almuerzo. Hemos tenido abundancia porque tenemos lo necesario. Un techo, ¿verdad? Lo necesario, un vestido. ¿Para qué quiero tener 2 casas si solo puedo vivir en una? ¿Para qué quiero tener 7 carros si puedo conducir uno? Y así, muchos dirán, no, es que bueno, cada uno tiene su razón, Yo tengo la mía y eso es lo que digo, el Señor no nos desampara. ¿Por qué? Hay que tener fe, hay que tener creencia. Pero si esto lo dejamos al Señor de lado, seguramente que vamos a ir y vamos a verlo aquí con Salomón, todas estas cosas, ¿verdad? Eso no cambia. Entonces dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Y dice, debajo del sol. Esta palabra, esta expresión es interesante. Debajo del sol aparece 29 veces en el libro de Eclesiastés. Debajo del sol. Digamos que él no dice con la protección del Señor, o como a veces uno dice que Dios te bendiga, o gracias a Dios. O sea, tenemos nosotros esa expresión que Dios está, ¿verdad? Que Dios está en el cielo, que Dios está en todo lado, que yo soy templo del Espíritu Santo y Dios mora en mí. Es algo que nosotros como cristianos lo llevamos a un plano mucho más espiritual. Aquí, su expresión no es tan espiritual. La expresión debería ser Dios, ¿verdad? Con que se afana debajo del sol. ¿Por qué se afana? Debes creer en Dios. Debes confiar en Dios. Pero él habla, como dije, esta expresión, que el hombre se afana debajo del sol. Esa expresión la tiene él muy. Entonces, hay unas expresiones que se repiten mucho y dejan y muestran entonces realmente un poquito de lo que fue Salomón, ¿verdad? Ese sabio gobernador, pero de las cosas materiales, de manejar personas. No es fácil manejar personas. En algún momento todos hemos tenido que ver con el manejo de alguien y son caracteres diferentes, y cuando uno cree que la persona está con uno, de pronto cambio de 180 grados y qué pasó, y no es fácil muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que aprendió Salomón y no fue enfocado, digamos, no era un sacerdote así básicamente, que el sacerdote o el sacerdocio está enfocado en las cosas del Señor, y en este momento más recordemos, la tribu de Leví, exclusivamente así. Entonces Salomón no tenía esa parte tan marcada. ¿Creía en Dios? Claro que sí, porque Dios fue el que le dio esa sabiduría y todo cuanto tuvo. Entonces, él llega a ese momento en que reconoce, comenzando, ya escribe algo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Una buena pregunta. Hay que ver, hay que saber, hay que entender y hay que, digamos, aprender a compartir. Porque ¿de qué sirve todo si no hacemos algo aquí en la tierra antes que el Señor nos llame a su presencia? Bueno, se acabó el tiempo por hoy. Hablamos de los 3 primeros versículos de Eclesiastés. Seguiremos mirando entonces qué nos dice el predicador, ¿verdad? Aquí encuentro que dice, la vanidad hace pensar al hombre que no necesita de Dios. Hasta ese punto dice la vanidad. Lo tenía escrito ahí, no lo había leído. La vanidad nos hace pensar que no necesitamos de Dios, y eso lo estamos viendo actualmente. Toda la vida se ha visto en diferentes formas, de acuerdo a la época, de acuerdo a cada año, a cada siglo, y nosotros estamos viendo eso. La vanidad, en la manera en que lo estamos viendo, a través de con la ayuda de las redes y todas estas cosas, el comercio,
¿verdad? En estos días yo no sé, recordaba, escuchaba, no sé qué, que decía, alguien dijo, en mi época salir con un pantalón roto, eso era, mejor dicho, la mamá, la abuela lo regañaban, venga, y así un remiendo le ponían, pero uno tenía que salir bien, elegante, ¿verdad? Nunca un pantalón roto. Hoy en día todo el mundo quiere salir con el pantalón roto y vaya, compre un pantalón de esos, el más costoso. Esa es la vanidad a la que ha llegado la gente y unos convencen a otros de esas situaciones erróneas y creen que están haciendo lo mejor, ¿verdad? Entonces, vuelvo y digo, nos hace ver la insensatez de la humanidad, este libro de Eclesiastés del gran sabio Salomón. Bueno, les invito, vamos a cantar otro himno que se llama el 419, un vaso nuevo, 419. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Debemos dejar moldearnos por el Espíritu Santo. Cosa difícil, ¿verdad? Difícil, pero bueno. Con la ayuda del Señor vamos logrando, vamos cambiando poco a poco. Quiero ser ese vaso nuevo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Y bueno, Señor, ponemos este día en tus manos para que nos cuides, nos protejas y todo lo que hagamos, Padre Santo, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bien. Bueno, quedamos despedidos hasta la próxima ocasión y continuaremos entonces con nuestro libro del gran sabio Salomón, Eclesiastés.